Damos la bienvenida a Carlos Gil, él es director de fotografía, uno de los mejores. Además, Carlos, buenas tardes, Arrachaldeón. Buenas tardes, Arrachaldeón. Bueno, tengo que decir que Carlos está un poquito, no sé si temeroso, porque siempre estás acostumbrado a estar detrás de la cámara. En este caso, todos los focos, toda la iluminación... Me están apuntando a mí. ¿Te están apuntando a ti? En general siempre me apuntan a mí previamente a que se graba. Lo que pasa que en el momento que se graba yo normalmente tiendo a largarme, no me gusta estar nada delante de la cámara, es una cosa que no... Pero bueno, poco a poco... Siempre hay una primera vez para todo. Sí, sí. Carlos, o sea, que tú haces las pruebas, el tema de iluminación, que yo antes comentaba, Carlos, y esto es verdad, tenemos a nuestros compañeros que están haciendo prácticas en esta casa, en Tele7, han hecho un curso organizado por la Envide, a través de Tele7, y una de las cosas que nos comentaban cuando les hice aquí también la entrevista era que era muy complicado el tema de la iluminación. Fíjate si no han hecho cosas, han editado, han interpretado, han hecho el tema de producción, han dirigido cortos y estas cosas. Decían que el tema de la iluminación, lo de controlar el diferente tipo de iluminación, si salía en exterior, en interior, si se cambiaba, si ponía un fondo, ya cambiaba todo, que es bastante complicado. Yo creo que eso, no sé si la gente lo llega a percibir. Es muy ingrato el tema de director de fotografía, porque el tema de iluminación, fotografía, imagen... Es complicado, realmente. O sea, no es que sea complicado como trabajo, pero yo reconozco que en un principio me costó también. Es decir, no ha sido una cuestión de llegar ahí y besar el santo, sino que realmente fue gradual. Empecé con fotografía, después me metí, como quien dice, en vídeo, cuando hice Bellas Artes, aquí en Lejona, y el tema era que poco a poco fui aprendiendo, pero fue gradual, reconozco que fue gradual, más fotografía, más iluminación, y lo que era saber de iluminación realmente, es decir, explicar una iluminación, contar algo con la luz, me costó, reconozco me costó, pero es agradecido una vez salen las cosas como quieres, eso es lo importante, porque cuando ya salen como quieres, hacer una iluminación que realmente exprese algo es complicado, ¿no? Y que te digan, quiero que parezca una mañana, y es de noche, y que parezca una mañana, lo consigues, dices, mira, encantado, ¿no? O al revés, situaciones eso, que me ha pasado hace poco en algún corto que he hecho, también, bueno, exactamente esa, que pareciera que era de día y estaba rodado a las 10 de la noche y no había nada de luz. Trucos y al final dices, encaja. Es la magia del cine, ¿no? Encaja, es la magia del cine, que es engañar realmente al final, no es realmente, no hay nada, es todo ficción, realmente es ficción, pero bueno. Pero se nota de los buenos trabajos a, bueno, trabajos normalitos, ahí entra la labor de un director de fotografía, que por cierto, ¿de dónde viene esta afición, esta pasión, que es tu trabajo? Carlos, ¿cómo de repente dices, has comentado que estudiaste Bellas Artes, pero tenías claro, o iba por nuestros derroteros la cosa y dijiste, ¿por qué no? Yo cuando me metí en Bellas Artes realmente iba a meterme a restauración. Esto es una cosa que poca gente sabe realmente, pero era porque soy bastante hábil con las manos, en cuestión de hacer cosas y tal. Y asumía, hasta que un día pasé por delante de lo que era el plató de Bellas Artes y tal, y los botones también me mandan, y las cámaras también, encuadrar y tal, me gusta mucho. Entonces, al final, de un día para otro, elegí directamente meterme en audiovisuales. Y me ha ido bien, realmente. Reconozco que ha sido la parte que más... La otra parte de las habilidades también me ha venido bien para arreglar cosas cuando todo falla. Eso sí hay que reconocer. Foco, ¿no? Por ejemplo, arreglártelo en 10 minutos más o menos habría. Es un tema de esos así. Pero realmente reconozco que la pasión en cuestión de la iluminación, el tema de cámara, el tema de películas, lo que es el cine y tal, siempre me ha gustado. Entonces, y me ha ayudado mucho para los trabajos, para todo realmente. Pero vamos, es complicado, o sea, es complicado explicar una cosa que realmente reconozco que fue una cosa, un chispazo y por aquí. ¿Y desde entonces cuánto tiempo ha pasado, Carlos? Muchos años, muchos. Años, pero muchos, reconozco que muchos. Y entonces, no, ya en un momento dado me fui a estudiar al extranjero, trabajé allí también, volví, he sido profesor en Bellas Artes en Barcelona. Hice un poco de todo. Lo de profesor me vino bien para poder hablar a la gente, era bastante tímido. Y para poder dar órdenes a la hora de ser director de fotografía, porque al fin y al cabo tu labor es estar quieto en un sitio y decir, oye, me gustaría tal cosa en tal sitio y tal cosa en cual sitio, ¿no? Es un poco eso, vamos, pero... Carlos, bueno, estamos viendo, antes de preguntarte algo que quizá es muy básico, ahora te voy a preguntar, imágenes que nos has traído, trabajo, cuéntanos un poquito. Esto es un trabajo que hicimos en la India. Es un videoclip de Juan Valdivia, que es el guitarrista de Héroes del Silencio, y fuimos allí a grabarlo un equipo nosotros,
El director era Paulo Urquijo, el que realmente me llamó para ir, y entonces hacíamos lo que era un trabajo, esto más bien era de guerrilla realmente. La iluminación aquí dependía un poco de la hora del día. A mí lo que tenía que decir era que a hora del día era bueno rodar en un sitio u otro. Entonces elegía, había un plano concreto que, por ejemplo, no sé si se ha visto ya o no, que si veo un sol a contraluz y tal, un sol saliendo y tal, y era, pues que tengo una aplicación del móvil, miro, a las 6:30 de la mañana va a empezar a salir el sol por ahí. Había una bruma realmente, que decía una bruma que pensabas que era bruma bonita y resulta que era contaminación, pero quedaba muy bien a contraluz. Visualmente quedaba potente, pero... Y es prever esa historia, esa cosa que puede pasar, que puede llegar a verse, ¿no? A veces no sale, pero muchas veces puede funcionar a la hora de imaginarte cómo puede quedar, ¿no? Entonces intentas ir por ahí, imaginar, mi labor es esa, realmente intentar imaginar, intentar recrear cómo puede llegar a ser. Sí, perdona, Carlos. Sí, no, la historia era que la diferencia era que básicamente en este caso concreto, como por ejemplo en documentales también, que la diferencia entre lo que hago, por ejemplo, lo que es en trabajo narrativo, en narrativo es mucho más iluminar para motivar y contar una historia, acompañar a la historia. Y en cambio, por ejemplo, un documental que también hicimos uno hace poco, por ejemplo, el que se está viendo ahora, que este es en Palestina, sobre niños que detienen con menos de 18 años en lo que es en Israel y Palestina. Y lo hicimos, y aquí dependes de las condiciones lumínicas del momento. Sí, también puedo elegir, tenía focos, puedo hacer ciertas cosas, pero realmente te limitas un poco a lo que hay, ¿no? Son diferentes trabajos completamente, en ese sentido, pero es igualmente agradecido. Uno es porque es documental y puedes encontrarte imágenes que son maravillosas en el sentido de compositivo y es lo más natural que puedes encontrar. Y el otro narrativo me gusta realmente por el trabajo en equipo, normalmente es mucho más equipo, también es más divertido en algunos casos a la hora de chistes detrás del plató, o sea, detrás de lo que es mientras ruedan y tal. Cada uno tiene su pequeña forma de trabajar, ¿no? A mí me gustan las dos, reconozco las dos. Y las tres, también hago rollos de videoarte, pero eso ya es un tema más... Experimental, sí, quizá, ¿no? experimentar cosas que no puedo hacer ni en uno ni en otro. Oye, Carlos, vamos a hacer un poquito, si te parece, como Barrio Sésamo. Dime. Explicando, definiendo la labor de un director de fotografía. Hemos explicado, bueno, pues cómo se trabaja, Sí. hemos explicado desde el punto de vista quizá más artístico, pero para la gente que a veces que dices, sí, no, ya sé lo que hace un director de fotografía, le preguntas, ¿pero qué hace? Sí, iluminación, pero manda, pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es, que tiene mucha importancia? Mucha, que no siempre se reconoce, siempre se reconoce quizá más al director, guionista, pero tiene mucha importancia el director de fotografía. Pero ¿cómo definiríamos para la gente que dice que sí, pero luego no sabe muy bien cuál es vuestro trabajo? Sí. Ni la importancia que tiene, que es mucha. Sí, realmente en posición, por ejemplo, siempre tenemos al director por encima. El director realmente dirige actores. Y él no tendría en cierta manera que ocuparse de cámara e iluminación. Es un trabajo realmente conjunto, es un trabajo de equipo. Soy de los que considero que una buena película es un círculo. Si la música sale, la película no es buena. Si la fotografía sale, resalta demasiado sobre el resto, tampoco es buena. Creo que es una combinación de todas las cosas. Director de fotografía tiene tiene que trabajar con el director a la hora de conseguir un cierto tipo de ambiente, un cierto tipo de características a la película que el director quiere. Quiero que esta película sea una película dura, quiero que esté en una iluminación muy contrastada, quiero que parezca una película de los años 20, un drama, quiero que sea una comedia. Cada una tiene su pequeño truco y el director de fotografía en ese sentido tiene que iluminar. ¿Qué es una comedia? La luz normalmente es más suave. ¿Qué es un drama? La luz es mucho más contrastada. Fíjate qué complicado contar algo sin decir nada, o sea, vamos, sin decir palabras, nada, ¿no? sí. Muchas veces con un plano puedes contar sin decir nada, realmente. Depende cómo compongas a las personas. Que también es en parte labor del director de fotografía, hablar con el director a la hora de componer. Hay directores que son más visuales, tienen el storyboard ya hecho y es llegar y besar el santo. Tú colocas la cámara y tú iluminas en base a lo que él ha dibujado. Y otras veces realmente tú ayudas al director a crear imágenes también, en ese sentido. Oye, pues mira, tengo una idea de un plano largo así y entonces con un plano, sin movernos nada, explicamos la relación entre tres personas diferentes, solo por las miradas. Es un poco de juego de psicología también, aplicada, y con la iluminación puedes guiar a la hora de, por ejemplo, meter el típico franja de ojos que se ilumina una persona, que se hacía mucho en los años 30, 20 y tal, a día de hoy no tanto, pero se hace todavía también. Lo que pasa es que no se nota, es más sutil todo.
Bueno, o sea, una relación estrecha, Sí, una relación muy de estrecha. obligados a entenderse Muy entre el director de la estrecha, peli sí. y tú, ¿no? Muy, Y el muy director de estrecha. fotografía en este caso. Sí, sí, no, realmente el director, o sea, es el que tiene que decir cómo quiere que se hagan las cosas. Es decir, te puede decir, esto no me gusta, y tú tienes que hacerlo en base a lo que, evidentemente, tú eres su empleado realmente. Por escalafón serías el segundo, en ese sentido. Pero bueno. ¿Has tenido suerte a la hora de trabajar con Sí, directores, sí. bueno, incluso también luego con todo el equipo, Sí, luego sí, ya sí, por sí, trabajo sí. actores, guionistas, cámaras, equipo técnico, etc. ¿Has tenido suerte? ¿No ha habido nunca ningún problema? No. Sin Bueno, decir nombres, Carlos? no. ¿O alguna vez has dicho, me dan ganas de coger algo y tirarlo aquí al aire? Siempre te dan ganas para eso, siempre hay momentos, hay que reconocer que siempre hay momentos que también es como en cualquier relación, sobre todo cuando pasas mucho tiempo, pero como en cualquier relación también tienes altos y bajos y normalmente tiendo a, últimamente cada día más, ya desde hace años tiendo más a delegar, antes era el que me metía yo más en todo, estaba en todas partes, plan rollo casi Dios, ¿no? En plan iluminando, pero cada día delego más y realmente reconozco que es cuestión de que tener un buen equipo, por ejemplo, aparte de llevarse bien, tener un buen equipo es lo más fundamental que he podido tener jamás. Y últimamente reconozco que estoy encontrando una gente que es una pasada trabajar con ellos porque realmente me entienden a la primera, oye, tal cosa, pum, y van y lo hacen. Y te quedas como, es como una extensión de tus brazos, no tienes que... Y en ese sentido el trabajo en equipo para mí, a pesar de que tenga momentos, es de lo mejor que hay. Reconozco aparte porque te dan ideas también, no soy de los que me cierro a soy tal y no voy a escuchar tu opinión, escucho opiniones, me gusta. Que a lo mejor alguien tiene una idea muy buena y es que es, ya te digo, una película no es cuestión solo de un elemento concreto de la historia, ni fotografía, ni música, sino que sea un conjunto de todos y a veces para conseguir eso es un trabajo en equipo. También depende mucho si trabajáis con unos plazos muy concretos, Sí. Carlos, porque no es lo mismo hacer algo bueno y tener tiempo y poder, ¿no? Hacerlo, entre comillas, más tranquilo, a tener un plazo, es decir, hay que grabar, Sí. por ejemplo, un corto, ¿no? Sí, Que sí. quizás son plazos más, porque los actores se marchan, porque tienen otros proyectos, el director también, tú Sí, también, sí, y tener sí. que grabar algo en 20 días, que tiene que salir sí o sí, ¿no? Si Ahí es- el estrés también, Si es un ¿no? corto y en 20 días estaría encantado, porque normalmente son 5 días. Son 5 días, mira. Y contados. Salía justo ahí 1 hora en pantalla, que lo hicimos casi en 5 días justitos y era impresionante. Y tuvimos que alargar un día más porque era complicado, ¿no? Por tiempo, porque eran muchos planos, mucho trabajo, pero reconozco que son días muy intensos, son días que a veces pueden ser de 18 horas tranquilamente, duermes un ratito, te despiertas, pasando frío, pasando calor el mismo día, pero bueno, es lo que tiene. Entonces, ¿la presión sí afecta en todo esto? Sí, evidentemente. La cuestión es planificar mucho en general. Hay que planificar. Realmente no es llegar a un rodaje sin saber lo que vas a hacer. Yo cuando voy a un rodaje ya he visto las localizaciones, sé qué tipo de iluminación voy a hacer, preveo, en caso de que sea en exterior, intento prever una alternativa en caso de que llueva o no llueva, tal, haya sol o de repente haya nubes, que cambia mucho el concepto. Que normalmente ilumino con focos, pero si está con nublado tengo que iluminar. Bueno, con focos es cuando está nublado y cuando hay sol es cuando ilumino con espejos y cosas semejantes. Pero depende mucho, entonces normalmente preveo, hay que prever mucho, es decir, mucha preproducción, tener en planos, hablar con el director, tener cada plano bien clavado, a qué hora vamos a hacer tal cosa, e ir así. No es llegar y bueno, y a ver qué pasa. Es que entonces sí es cuando se pierde el tiempo y es cuando entran los nervios malos, no es cuestión. Y sabiendo más o menos esto, que esta rutina también la coges con los años, ¿no? La cuestión de la rapidez mental a la hora de, ya sé por dónde van los tiros, y entonces prevés. Nos dan las canas, ¿verdad? Y entonces sí, exacto. Y entonces ya poco a poco ya vas yendo, pues sabes cómo esto, vamos a acelerar por aquí, porque sé que vamos a cojear por aquí. Entonces así como, ese es el trabajo. Realmente mandas, es un trabajo de mandar también. Bueno, Carlos, bueno, has hecho muchos trabajos, un currículum impresionante. Uno de los últimos trabajos que además te comentaba antes que han estado esta semana, el grupo, bueno, Kinesia, con Javier Laice, con Jon Azcorra, has sido director de fotografía de Torte Hamburguesas. Sí. De este temazo que vamos, Sí. ya es un hit del verano, yo creo que ya. Sí, a ver cuándo lo veo yo, que todavía no lo he visto. Lo he visto Madre más o mía, menos. no puede ser. A ver, los chicos de Kinesia, Ica y compañía. Aquí el director Carlos Gil de fotografía tiene que ver el resultado del vídeo. Has estado, bueno, en esta locura, me imagino, porque conociendo a Javi, a Jon y a Ica y el resto... Sí, ha sido locurón, divertido, no reconozco que divertido, ya te digo, la gente muy bien, la gente ha respondido muy bien. Es decir, a mí me llamaron para el proyecto y dije, bueno, pues venga, estaba sin
sin hacer nada, en plan, y tenía ganas de hacer algo y bueno, me atreví a ver cómo iba ¿Habéis el hecho tema. alguna vez el tema videoclip de un grupo? Sí, he hecho habéis varios, he hecho ¿no? varios, sí. Aquí justo había traído alguno, pues de ahora mismo importantes de Sociedad Alcohólica o este mismo que habíamos enseñado de Juan Valdivia, un poco de todo, ¿no? Entonces, sí, el videoclip había trabajado. Es más o menos, es más parecido quizás en ese sentido a lo que sería el narrativo, al cine más, porque ya es preparar una iluminación, un escenario, no es llegar tanto y besar el santo, en algunos casos sí, pero no siempre, pero hay momentos de plató, entonces ya el plató hay que adecentarlo, hay que meter los focos bien, hay que preparar un poquito todo el asunto para saber cuál es el siguiente plano, para ir preparando un poco más o menos el diagrama de cómo puede ser la siguiente iluminación. Y ese es el asunto. Y más o menos era ese. Y en ese sentido sí estoy más tranquilo. Cuando es en plató estoy más tranquilo. En ese sentido, me gusta más. Porque es bueno, lo tienes todo al lado y puedes ir andando y no recorrer kilómetros y kilómetros. Oye, Carlos, en el tema, por ejemplo, ahora que estamos hablando de videoclips, de buenos grupos o de solistas, hay veces que los grupos de música, ¿no? Los cantantes encargan, ¿no? O hacen Sí. un videoclip con actores, Sí. pero otras veces son ellos los protagonistas del videoclip. Claro, normalmente, quitando alguna excepción de cantantes que también son actores, los cantantes o grupos de música no son actores. No. ¿Es más complicado? ¿Te ha pasado alguna vez de algún grupo algo que, claro, porque gente que quizá no ha actuado nunca puede estar más nerviosa, puede no controlar tanto la escena como controláis vosotros, que lleváis ya años, ¿no? Sí, normalmente, hombre, depende de grupos de música. Hay que reconocer que algunos ya tienen también tablas a la hora de actuar, porque realmente cuando cantan, actúan. Normalmente son dos personas diferentes. Las que están en escenario a las que están en tierra normalmente cambian un montón. En cantantes, que es lo que más cuenta me doy en general, ¿no? Pero tienen esas pautas de que al final están actuando. Entonces, normalmente lo pillan bastante rápido. Otra cosa es el tema interpretativo. Ya no digo nada, pero eso ya es... Pero normalmente en un videoclip, normalmente como se tiende a exagerar, porque es una cuestión de contar una cosa muy rápida en poco tiempo, pues bueno, para trabajar con ellos es fácil, reconozco que no. Normalmente no hay... Siempre hay gente, ¿eh? Siempre hay gente, los hay, pero... Una excepción, ¿no? El secreto se guarda, se queda conmigo. Carlos, tienes, bueno, en tu página web, carlosgilesantaeugenia.com, un poquito, bueno, pues la presentación, todos los trabajos que has hecho, porque has hecho también fotografía de viajes. Sí, sí. Son impresionantes las fotografías, tienes un montón, maravillosas, que también, bueno, otro... Además del director de fotografía, pero Sí. más centrado en fotografía de viaje, Sí. es otra parcela, ¿no? Otro Sí. trabajo que realizas. Sí, lo considero más bien paralelo realmente, porque al fin y al cabo es lo que me gustaría... Es decir, cuando viajo normalmente voy con la intención de sacar fotos, para intentar venderlas también. Pero lo considero una cuestión paralela porque realmente muchas veces encuadro en función a lo que me gustaría que se viera en imagen en movimiento. O sea, es decir, a la hora del documental, que es quizás de las cosas, tanto ya te digo, narrativo como en documental, es lo que más me gusta. Entonces el documental es como me gustaría, coger la cámara, tener una cámara decente y sacar esa toma y hacer una historia, ¿no? Con las imágenes que veo, pero normalmente es en ese sentido, más que lo veo como un documental real, reconozco, o sea, lo acerco más al tema audiovisual, me gustaría que tuvieran sonido, ver las fotos y que se oyera al momento, que es, ya me tengo una grabadora, incluso grabo voces de los sitios para intentar poner, pero ya no es lo mismo, son cosas mías, vamos, pero básicamente estoy haciendo un audiovisual, acabo haciendo un audiovisual. Oye, Carlos, próximos proyectos, cositas que ahora tengas en mente, en cartera. Pues ahora todavía, hombre, cercano no, pero ya estamos mirando presupuestos para otro documental. Están ya mirando y ya veremos, otra vez en Oriente Medio. Y habría que ver, es cuestión de esperar porque este tema está complicado, es el tema del dinero básicamente, conseguir el dinero y a ver cómo va el tema. Porque el tema de subvenciones, No. estas cosas, teniendo en cuenta que, bueno, pues que puedes traer mucho material, que luego incluso en temas exposiciones, no sé si Diputación, Gobierno Vasco pueden aportar algo, porque, bueno, al final vas a traer un testimonio gráfico, ¿no? De algo... Está complicado, imagino. Es ahora, complicado ¿no? en general todo. Reconozco que a día de hoy han recortado bastante. El tema, por ejemplo, el tema documental es más complicado porque también tienes que, depende de qué temas concretos, ya te metes en historias políticas sin quererlo, porque a veces tú no quieres más que hablar, en nuestro caso queremos hablar de temas que realmente no son políticos, aunque realmente están, no voy a dar muchos detalles, pero el Sí, tema en es esos que... países, ¿no? Lo social y lo político exacto, van de la mano. intentas hacer un tema social, pero... Y al final la gente, pues sí o no, hemos tenido problemas con detalles de esos. Por ejemplo, a la hora de hacer el documental anterior, el de A tiro de piedra de la cárcel. Pero bueno,
Son cosas que realmente para subvencionar, yo creo que a día de hoy serían más, hay subvenciones de la Comunidad Europea, subvenciones en el extranjero, de conseguir dinero de sitios privados, diría, más que lo que sería diputación y tal, que se puede probar también, no creas, porque a veces es preguntar y no te das cuenta y te enteras y las hay, existen, es decir, pero bueno. Pero normalmente son un poco temas de intentar conseguir el dinero para vender después al extranjero o lo que sea. Ese sería el gran grial de ello, ¿no? Oye, Carlos, pues entonces antes de irte o después, cuando tú quieras, vuelves al programa y nos sigues contando más detalles. Por supuesto, eso no hay ningún problema. Espero que hayas disfrutado, no ha habido nervios, yo veo que ya luego al final, ¿no? se han ido, ¿no? No, nervios siempre tengo al principio un poquito, eso que intento hablar más despacito. Pero reconozco que sí, al principio normalmente de estar de cara al público, a mí sobre todo cuando era profesor el tema era ese, tener a 100 alumnos delante y ponerme a charlar. Al principio me costaba, después ya los que me conocen... Pues imagínate, aquí te están viendo miles y miles de personas, sí, así sin darte cuenta. No, sí, no hay problema, ya te digo. Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo, muchas gracias por haber venido al programa. Lo dicho, estamos en contacto. Yo lo he comentado aquí a los que cortan el bacalao también, Jonaz Corre compañía, que la próxima vez a ver si nos llaman para una colaboración en algún corto, en algún videoclip, y eres mi director de fotografía. No hay problema, oye. A ver cómo va el tema del encuadre. Yo lo del perfil, yo creo que no tengo ninguno bueno, ni uno ni otro, así que no tienes complicado. Tú tranquila que te sacaré. Gracias, Carlos, un placer. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, a la vuelta continuamos aquí en Telesiete, en Ojo Vizcaya.